Buenos días. Mi nombre es Sebastián López. Soy uno de los colaboradores de parte del estudiantado para el proyecto que se está realizando actualmente este semestre entre el Liceo Bicentenario y el Departamento de Ciencias Geodésicas y Geomáticas de la Universidad de Concepción. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Geomática, ¿ya? Actualmente estoy cursando el ramo de gestión, no, perdón, proyecto de geomática, el cual se está realizando esta actividad. Durante el semestre se ha ido trabajando con este proyecto. Hemos pasado por parte de identificación de problemas, definición de metodología para abordar el problema y ahora actualmente estamos en la implementación de la solución. En este caso es una página web de manera local en la cual se puede gestionar información y a la vez tiene una componente de análisis, ¿ya? Hace poco me llegaron los datos catastrales para poder poblar un poco la base de datos de la página. Así que a modo de introducción y un poco de manera de instructivo, voy a generar este video, el cual probablemente va a estar subido a alguna plataforma de streaming online, YouTube probablemente, para su consulta, el momento el cual sea relevante para la persona que necesita ver cómo funciona la página, ¿no? La idea es que este video esté indexado a un informe, o mejor dicho, un pequeño instructivo en un Word probablemente, para poder generar un poco de cómo usar la página, ¿no? A manera de instructivo, cómo usarla, qué funciones tiene, qué se puede hacer y qué no hacer, ¿ya? Principalmente para eso estoy en este video acá, para comentarles todo esto, ¿no? Bueno, partamos. A ustedes, o mejor dicho, a la persona que esté viendo esto, debería haberles llegado, ¿cierto? El programa, el cual se va a desplegar la página web, ¿no? En este caso tiene estas carpetas. Actualmente, como les digo, esta no es la versión final, estamos a unos pocos días de mandar la versión final. Debería tener todos estos archivos, excepto respaldo. Respaldo son copias de seguridad que yo hago del trabajo, así que eso no les va a llegar. Ahora, es importante acá, lo ideal es que no se modifique nada, o de hecho, no es lo ideal, es requisito que no se modifique nada de los archivos que están acá, a menos que sepan lo que estés haciendo, porque si cambian algo, probablemente el programa ya va a dejar de funcionar. Lo único que les interesa, por así decirlo, es este elemento, que es una aplicación, ¿ya? Es ejecutable, la cual se va a correr, al momento de correrlo, ¿cierto? Va a mandar automáticamente a una nueva pestaña en su navegador predeterminado con el mapa. A la vez, se va a generar, bueno, esta es la ventana que les dije de la pestaña, ¿cierto? En su navegador con la plataforma genera esto. Esto de acá es a modo de control de la consola para el programa, es del parte del CMD de Windows, o el PowerShell, mejor dicho. Lo importante de esto ya es que nunca se cierre, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se cierra, cuando ustedes vengan acá a la plataforma, ¿ya? Y que hagan algún cambio de información, actualicen un dato, eliminen algo, modificación de datos, no se va a guardar, ¿ya? A menos, claro, de que esto esté encendido. Mientras esto esté encendido y esto funcionando, ahí puede, la plataforma funciona correctamente, ¿ya? Por eso les digo que lo ideal es que esto se mantenga minimizado acá abajito sin tocar nada. Cuando ustedes cierren la aplicación y no necesiten usarla más, van acá, cierran esto y cierran esto y se acabó. ¿Ok? Ahora, que la quieren volver a iniciar, cliquen en el ejecutable, ¿cierto? Y ahí está de vuelta. Ahora, a modo de esto se me cierra, lo paso a cerrar o algo. Si esto se cierra, no se va a guardar nada en la página, por lo cual pueden seguir viendo acá información, pero como les digo, no se va a editar ningún cambio que se haga. Simplemente ustedes acá, de vuelta a la página y vuelven a iniciar y se recarga todo, así que no hay problema. ¿Ok? Pasado eso, que es bastante importante y lo más vital para el uso de la plataforma, como les digo, esto tiene que estar minimizado. Ahora ya pasamos a introducir un poco las funcionalidades de esta, ¿no? Bueno, la plataforma se compone en dos fases, o mejor dicho, dos espacios. Uno de ellos es el mapa interactivo, el cual es el que están viendo en pantalla, y otro es una parte de análisis de información. En esta parte de análisis de información hay gráficos, las cuales hacen visualización de dimensiones de los polígonos que se vayan creando dentro del mapa. En un momento pasamos a esa parte ya, para dejar un poco más claro cómo funciona. Hay otro que visualiza la frecuencia de elementos. ¿A qué me refiero con frecuencia? Esto aún no está terminado. Los datos catastrales que nos llegaron ayer aún no están 100% subidos. Pero básicamente acá lo que se debería ver, por ejemplo, cuántos taray arbustos hay o cuántos arbustos en general hay, cuántos abedules, etcétera. Es como un poco eso, a modo de visualizar cuánta cantidad de elementos según con el mismo registro haya, ¿no?
Ahora, y esto es el panorama general. Si se quiere dejar omitir alguna información, pueden hacerlo clic encima de cualquier parte y esto se va ajustando automáticamente. Por ejemplo, solamente quiero que me muestre cuántas máquinas hay. Ahí lo dice, máquinas. Hay 20 en total las que tengo registradas. Ese es el funcionamiento un poco del gráfico, es bastante interactivo como pueden ver. Yo lo dejaría siempre todo por defecto porque no es contraproducente. Pero bueno, la última zona de la página tiene una tabla, ¿cierto? Con los datos del catastro. ¿A qué se refiere esto? Cada registro de tabla tiene una ID asociada, que es la misma ID que tienen los polígonos acá arriba. Cuando ustedes vienen acá, por ejemplo, yo sé que este polígono, cuando le hacen clic, tiene ID 1 y se puede editar información, ¿ok? Esta información que está acá es la que se visualiza en la tabla. Por ejemplo, miren, lo voy a hacer un ejemplo en tiempo real. Si tengo el registro 1, ¿ya? Que lo hizo Octavio Peña, acá me dio los elementos, la descripción, dimensión, etcétera, toda la información que me mandaron la ingresé acá. Y si se dan cuenta, no me puso un comentario, ¿no? Lo ideal es que cuando pasa estas cosas de que no sea necesario colocar alguna restricción o algún comentario, no aplica, ¿ok? No aplica así. Se guarda el cambio. Acá la interfaz les va a decir que los cambios le dan a aceptar. Y ahora pueden bajar al registro que se actualiza en tiempo real y ahí está. No aplica. ¿Ok? Eso es un poco más que nada en cuanto a el funcionamiento de esta tabla. Se actualiza en tiempo real según la información que ustedes dejen en los polígonos. Después bajamos un poco más y les muestro algo más de funcionalidad que se puede hacer ahí. Ahora vamos a lo importante, ¿no? El tema principal yo encuentro que es el tema del catastro, ¿ya? Al momento de visualizar el mapa, acá ustedes pueden apagar o encender las capas a gusto. Ahí está la ubicación del liceo. Siempre que ustedes recargan la página, se les van a mostrar dos capas por defecto. Una va a ser la ortofotografía, que se generó a partir del vuelo con dron, que se hizo posteriormente en el liceo, ¿no? Y otra es la capa de catastro. La capa de catastro tiene información de polígonos que representan objetos relevantes para poder ser levantados, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos los árboles que levantaron los chicos del curso de la profesora, ¿no? Con la información, como les digo, acá falta todavía llenar un poco. Actualmente este pabellón ya está listo, con la información que ellos dieron, ¿no? De todos los polígonos, de todos los sectores que ellos mandaron, ¿no? Creo que toda esta parte la hizo Octavio Peña, así que eso, la información se va guardando en tiempo real, que es lo importante, y la parte de cómo agrego más información, ¿no? Todos estos polígonos van a tener un cierto registro asociado. Pero digamos que, por ejemplo, la próxima semana es interesante levantar, no lo sé, a ver, quizás este de acá. Ustedes vienen acá la herramienta, ¿no? En la parte izquierda hay dos opciones. Una es medir distancia y la otra es crear polígono. Para medir distancia, ¿ya? Simplemente algo visual, ustedes pueden generar, no sé, un punto aquí, ¿ya? Y lo pueden desplazar y se va cambiando la distancia en el cursor, ¿no? Por ejemplo, 25 metros, 10 metros, etcétera. Si quieren medir, por ejemplo, de aquí a acá, ponen el segundo punto aquí, ¿ya? Ahí les dicen, les pone la línea. Ahora, si solamente quieren medir esto, perfecto, le dan a finalizar acá arriba o le pueden dar clic en el último punto de la línea. Ahí de acá arriba dice, la distancia total fueron de 22,46 metros, ¿ok? Eso es solamente algo visual, no se guarda esa información, es para poder ir verificando. O sea, yo principalmente usé esto para cuando me decían el registro de ubicación para los polígonos. Este árbol está ubicado a 5 metros de la palmera, por ejemplo. Ya, yo me iría con la herramienta de edición, me iba a la palmera que está acá y propagaba una línea de 5 metros para poder ver hacia dónde estaba ubicado más o menos, ¿no? Esa es la intención de esta herramienta. La segunda herramienta, que ya es la que crea polígonos, ¿no? Ustedes le dan clic y pueden hacer o dibujar, mejor dicho, sobre cualquier elemento del terreno, ¿no? En este caso hice clic acá arriba, ahora acá, ahora aquí, ahora acá, y para poder finalizar o cerrar el polígono hay dos también funcionalidades. Una de ellas es finalizar acá arriba, que dice finish, o la otra es dar clic al primer punto que se creó el polígono, ¿ya? Usualmente siempre uso esta, que es más cómoda para mí. Avisa que los cambios fueron guardados, se le da a aceptar, y ahí está el polígono creado, ¿ya? Las ideas de los polígonos se van generando en base a la cantidad de registros que hayan en la base de datos. Antes teníamos 52 polígonos, lo cual si yo creo uno nuevo va a ser el 53, que fue el que se creó ahora, ¿ya? Ahí se muestra la idea, ¿no? Y ahora puedo darle a botones de editar. Aquí ya puedo llenar con información, datos, Sebastián López, ¿cierto? El elemento, ahí se define toda la información, es simplemente para probar, ¿cierto? Esto son cadenas de texto. Le doy a aceptar, se registra el polígono y seguía con la información que yo le asigno.
Ahora me puedo ir abajo a la tabla, por ejemplo, y me voy a la última parte, el polígono 53, ahí está toda la información que yo le ingresé. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si me equivoqué de polígono o de información y no era ahí exactamente en la zona en la cual lo quería, le dan a editar, hay una parte que dice eliminar polígono. Cuando ustedes le dan a eliminar polígono, salta un mensaje de verificación que pregunta, ¿estás seguro que deseas eliminar este polígono? Sí, no. Bueno, en este caso sí, ¿no? Para poder mostrarles. Ahí indica que el polígono fue eliminado. Se va a aceptar y el polígono ya no existe. Ahora, si me voy al registro 53 de la tabla, tampoco existe. Llega solamente hasta el 52. ¿Ok? Eso es un poco el funcionamiento de cómo agregar información en cuanto a los polígonos en la capa de catastro. Todos estos polígonos de acá se pueden editar o se pueden eliminar o crear desde cero, como ustedes estimen conveniente, ¿ok? Acá lo principal que queremos es darle la información catastral que nos mandaron para poder generar una visualización y que entiendan un poco, ¿cierto?, el funcionamiento de la plataforma. Si ustedes, una vez que se les envía, ¿cierto?, la versión final del programa, quieren empezar todo de cero, es totalmente válido, ahí ya depende de ustedes, ¿no? Ahora, ya vimos la capa de catastro, cómo funciona, ¿verdad? Vamos a ver el resto. En este caso, también tenemos la capa de radiación solar, ¿ok? Inciso, ambas capas de ortofotografía y radiación solar tienen un control de opacidad para poder ir ajustando estas en la visualización y generar que las otras capas que se vayan mostrando sean más notables, ¿no? Si lo hiciera así es un poco más incómodo de ver, en cambio si lo hago así es un poco más llevadero, ¿no? Simplemente es un control de opacidad. Vamos a ver ahora la capa de radiación solar, ¿no? La capa de radiación solar fue hecha a partir de un modelo digital de superficies que se hizo con el levantamiento de un dron, el cual genera una nube de puntos, me permite ver las alturas de los elementos, del terreno, ¿no? Y en base a eso se puede, generamos nosotros en geomática, ¿no? Productos, los cuales son generalmente relacionados con mapas temáticos. En este caso, el tema de la radiación solar como les dije, se hizo en base a el día que se tomaron los datos del terreno con dron, se calcularon entonces las diferencias de altura y a partir de un software que nosotros usamos, ¿no? Se generó este proyecto, o sea, mejor, este proyecto, esta capa, este producto, eso es lo que es la palabra que andaba buscando, ¿no? Ahora, ¿cómo interpreto esto? Las partes más azules de la capa son las que más radiación solar les llega, ¿no? Como el terreno es bastante llano, es bastante plano y no hay elementos muy altos que obstruyan, por ejemplo, en estas zonas, la llegada de la radiación solar, de la iluminación, ¿no? La mayoría de estas zonas entonces se puede plantar. Ahora, cuando me voy al borde de los edificios o si se dan cuenta en las copas de los árboles, ahí es más complicado. Como estas son las zonas más altas del terreno, alrededor de ellas ya se genera un poco menos de radiación solar en un día, ¿ya? Esto es importante decir que esta es la radiación que llega en un solo día. Es la capacidad que tiene, ¿cierto?, cada píxel de recibir un valor de radiación en cuanto al día. Entonces, esto un poco más que nada de decir en qué zonas quizás es más interesante plantar. Quizás si yo quiero plantar un árbol no sea la mejor estrategia dejarlo acá al lado de este, por el tema de las hojas, que le va a llevar menos radiación, sino que sería lo mejor pues, dejarlo en esta zona acá, que es una zona un poco más libre, ¿no? Al igual que por aquí y por acá. Eso es un poco el funcionamiento de la capa de radiación solar. Como les digo, el terreno es bastante llano, así que no debería haber muchos problemas en cuanto a la captación de energía solar en esta área. Bueno, pasamos a la siguiente parte, ya que son las cañerías, que la mostré delante, hice un pequeño adelanto. La capa de cañerías es importante mencionar, bueno, eso se le va a decir a la profesora en todo caso, que como el liceo no contaba con información actualizada de esta, nosotros como estudiantes nos contactamos con alguien del DAEM, ¿ok? La cual es, si mal no recuerdo, el organismo encargado de ver el tema de los liceos municipales, bueno, y nos entregaron un plano de cañerías para agua potable, divididos en agua fría y agua caliente, junto con otro de alcantarillado. Esos planos se referenciaron y se importaron acá al proyecto, ¿no? Y se generaron entonces estas cañerías. Cuando ustedes vienen acá a la cañería, pueden hacerle clic y les da información. Ya el diámetro, por ejemplo, de la cañería, el tipo de material, según lo que nosotros, la información que nosotros nos llegó, ¿no? Y a qué tipo de plano pertenece. En este caso era de alcantarillado. ¿Ok?
Esto va cambiando según la distribución o la red. Por ejemplo, si me vengo acá, ahí ya cambia el diámetro y ahora es de agua potable. Ahora, estas redes de cañería son del año 2013. Ay, disculpen que estoy un poco resfriado. Ya, son del año 2013, como decía. Así que es importante considerar de que esta distribución es una tentativa a los lugares posibles donde pueda estar la red de cañerías actual. Como no se sabe a ciencia cierta y no hubo información totalmente fiable, se importó esta capa a modo de tener en consideración, ¿ok? Para ello, ahora para ya resolver el problema de la red de cañería que se planteó al inicio del proyecto, se generó otra capa, la cual es puntos peligrosos. Estos puntos que están acá son puntos que yo inserté para poder ver el funcionamiento correcto de la programación, pero cuando se entregue el proyecto, estos puntos no van a estar ya, no va a haber ninguno. De hecho, los puedo eliminar ahora ya para poder ejemplificar un poco, ¿no? Esta parte de acá tiene que un poco que ver con el funcionamiento interno de la aplicación, la programación, ¿cierto? Cómo se guardan los datos, así que esta parte no, a ustedes no la deberían ver, simplemente yo para poder mostrarle en tiempo real, ¿cierto? Cómo serían cargar los datos de puntos de peligro. Ahora, ya yo activo la capa de puntos de peligro, si se dan cuenta ya no hay ningún punto, no hay ningún registro, los acabo de eliminar. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, hay un botón acá que se llama agregar punto de peligro. Yo le doy clic y al tiro me pregunta sobre alguna ID o un número asociado al punto. Esto es importante. ¿Por qué? Yo lo voy a explicar ahora. Yo, por ejemplo, le voy a dar el número uno, ¿ya? Y ahora me va a decir, haz clic en el mapa para agregar un punto. Aceptar. Digamos que se detectó o hay un indicio de que hay una posible cañería acá o se rompió, etcétera. Eso ya depende más del tiempo. Ustedes dan clic sobre la zona que identifican, ¿ya? Automáticamente les va a generar un punto con un ID, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque como no sabemos a ciencia cierta dónde está la red de cañerías interna, lo más recomendado, o mejor dicho, la metodología que se planteó para poder resolver esto con el tiempo es que ustedes a medida de que van trabajando en el terreno, ¿cierto? Y levantando información, quizá un día se encuentren con que hay una cañería, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Ya? Ustedes ahí vienen a la plataforma, le agregan un punto de peligro en la zona y se va a generar entonces un punto. Ahora que de la siguiente semana encontraron otro punto por acá cerca, ¿no? O mejor dicho, partamos por acá, ¿ya? Como lo estaba haciendo. Digamos que aquí se encontró una parte de la red de cañerías. Ahora, en un mes, 2 meses, quizás un año, la siguiente vez que encuentran alguna información acerca del tema, dijeron que acá, por ejemplo, había otra cañería. Perfecto, ustedes vienen acá, llegan al punto, le dan la misma ID. ¿Por qué la misma ID? Para que se conecten las líneas, ¿ok? Si yo, por ejemplo, le doy la ID 2 y le doy a aceptar, me dice que puedo ingresar al punto y se lo pongo acá, ahí son puntos independientes, ¿no? Como les digo, digamos que ahí fue donde encontraron alguna cañería, por lo cual ponen la ID 1, le dan a aceptar, colocan el punto encima y se conecta automáticamente con el otro punto. Por lo cual acá es una línea tentativa en cuanto a la distribución de la cañería de la zona, ¿no? Eso es un poco la manera que se propuso para solventar este problema. Ahora, ¿por qué decidí cambiar el tema de las ideas, no? Por ejemplo, imagínense, si ustedes tienen acá dos puntos, de repente encuentran uno acá. Si fuera con uno, ¿cierto? Si fueran todos con la misma idea, lo que hace automáticamente es proyectar la línea hacia allá, lo cual está mal, pues estoy generando información incongruente. Lo cual ustedes pueden venir acá, ¿cierto? Y eliminar el punto también. El punto fue eliminado y actualmente solamente se encuentra con estos dos, ¿ya? Ahora, que si encuentro una acá, yo puedo venir y colocarle otra ID, en este caso 3. Digamos que ahí se genera un punto 3, perfecto. Y en otro tiempo más, una semana, un mes, etcétera, se encontró que justamente acá arriba había otro, con 3. Ahí está. O sea, es una línea que proyecta más o menos dónde podría estar la cañería y se me junta con el punto con la misma idea. ¿Ok? El funcionamiento para el 2 sería exactamente el mismo. Yo coloco un punto con la ID 2, se conecta. Esa es la gracia entonces de la capa de puntos peligrosos, ¿no? Generar un poco un tipo de levantamiento de información atemporal, o mejor dicho, como si fuese una serie temporal, para poder ustedes tener un registro de qué zonas quizás haya que ir con cuidado para poder plantar, o excavar, mejor dicho, ¿no? Para generar la plantación. Bueno, dejado eso de lado, ¿cierto? Creo que ya mostré todo aquí. Por último, el tema de la distribución. ¿Ya? El mapa de distribución tiene que ver un poco más que nada con el catastro. Cuando ustedes levantaron la información, probablemente se les dijo que acá en AB1 iba a ser el primer pabellón, AB2 el segundo y así, etcétera.
Eh, es simplemente eso para definir un poco las zonas y saber cómo ubicar después los datos catastrales, ¿no? En este caso, aparte de las 5 áreas verdes que se tenían en consideración, se dejó, mejor dicho, estipulado el área verde 6 en caso de que en un futuro llegase a adelantar información ahí, tanto como la de 7, ¿ok? En la de 7, por ejemplo, tengo entendido que sí, también hay maquinaria, por lo cual no sé si la quieran levantar después. Y ahí hay un par de árboles, así que por eso la dejé más que nada ingresada ya en la plataforma para un posible levantamiento futuro. También se generan áreas de equipamiento, esas son las AE, áreas de equipamiento 1 y 2, ¿ok? Que tienen que un poco ver con las máquinas que están acá en este sector, la multicancha, etcétera. Quizás estas cosas, estas estructuras que no sé qué son, creo que son containers o algo así. Bueno, pero eso más que nada. Para eso sirve la capa de distribución. Una vez que la capa de distribución ya fue vista, ¿cierto? Y se tiene un poco de constancia de cómo funciona el tema del catastro, que es el fuerte de la aplicación, ¿no? Pasemos a la siguiente parte, que es la parte de análisis de información. En la parte de análisis de información tenemos estos tres gráficos, ¿cierto? Y la tabla que muestra el catastro. Acá en estos gráficos de acá son la visualización de dimensiones de los polígonos que ustedes van creando, ¿no? En este caso se crean varios polígonos, se calcula el área y se muestra en un gráfico. Por ejemplo, si me vengo al polígono 1, que es el que está aquí, y de 1, ¿ya? Puedo identificarlo y saber más o menos su área en metros cuadrados. 57 metros cuadrados, ¿ok? Ojo, esto es solamente área, no volumen. Si fuese volumen tendría que ver con la altura y es más complicado ahí. Como solamente el trabajo se centra en cuanto a la vista general, vista desde arriba, ¿no? Se dedicó a dejar solamente área. Porque si quisieran dejar un volumen, es pesado, es más complejo y como les digo, quizás no es tan relevante para lo que se necesita en la ejecución de la solución del problema, ¿no? Así que, por ejemplo, otras cosas que se pueden analizar acá es el tema de cuáles son las copas de los árboles, ¿cierto? Que más área abarcan. En este caso, por ejemplo, el 5 que sería un 2 3 4 este de acá. El 5 si se dan cuenta, tiene un área mucho mayor que el uno. Eso es visualizable directamente en el gráfico, y así lo tienen que estar viendo acá directamente cuáles son los árboles más grandes, por ejemplo, o más viejos, que son los que usualmente se conecta con este parámetro, ¿no? Ahora, estos se representan en grupos de 20. Cada número de acá es la idea de un polígono, ¿ok? Para poder no, que no se genera una tabla extremadamente grande, perdón, con los registros, se dividieron, o mejor dicho, se agruparon en grupos de 20. Los primeros 20 polígonos están acá, los siguientes 20, que es del 21 al 40, ¿no? Están acá, y el residuo, que serían los otros 12, están acá, ¿no? Mientras más puntos ustedes vayan ingresando, más gráficos pueden ser, más registros se van a ir quedando acá en gráficos de barra, ¿no? Y por ejemplo, si actualmente nosotros tenemos 52 polígonos, quizás en el próximo, en el futuro, ¿no? Pueden tener 60, 80, se van a ir generando nuevos gráficos agrupados, ¿no? En este caso, como les digo, el corte es en grupos de 20. Como acá tengo 12, se quedan 12, si tuviera 8 polígonos más, o mejor dicho 9, se agruparía este con 20, los siguientes 20 y el residuo restante se generaría en un nuevo gráfico, ¿ya? Es bien funcional en eso, no tienen que quitarlo a mano. Otra parte, como dije anteriormente, es la visualización de frecuencia de elementos, ¿no? Esto tiene que ver un poco más que nada con el tema de los registros catastrales y ver cuál es el tipo de elemento que más recurrente, o mejor dicho, más frecuente hay dentro del liceo, ¿no? En este caso, por así decirlo, tengo las máquinas ingresadas, que la entrega final no va a ir con máquinas, simplemente un ejercicio de visualización de elementos. Así que, bueno, les vais contando el tipo de especies de árboles que se van ingresando, ¿no? Los 100 elementos son las partes donde no tengo información, como por ejemplo aquí, ¿ya? Que eso se va a llenar más cuando se haga la entrega final, así que esto se va a ir bastante, va a cambiar bastante en cuanto al producto final, ¿no? El funcionamiento va a ser el mismo, así que es lo importante. Acá se analiza entonces el campo de elementos, el que está acá, ¿ya? Y se presenta como un gráfico pastel para una mejor visualización de la cantidad de elementos, ¿no? La frecuencia. ¿No? Por último, volvemos a la tabla, como anteriormente dije, muestra los registros de cada polígono, que es la información que se debería levantar, ¿no? Acá pueden ustedes filtrar información o pueden agruparla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero que me muestres todos los registros que hizo Octavio Peña, por así decirlo. Le dan clic de arriba, ya automáticamente se les acomoda la información según su agrupamiento. Es decir, Octavio Peña, Octavio Peña, Octavio Peña, ¿cierto? Todos son los registros de Octavio.
Acá van a salir todos los registros de la siguiente alumna, que fue Danae, ¿no? Y después, por ejemplo, puede ser Cristian, que son los registros de las maquinarias que me llegaron de su... Cristian es el otro colaborador del proyecto, el otro estudiante, mi compañero, ¿no? Ok, eso es un poco más que nada funcionan estos títulos, ¿no? Si quieres filtrar por elementos, cuando tengan registros iguales se van a ir acomodando, ¿no? Por ejemplo, las maquinarias tienen registros iguales, por lo cual se acomodan. Estos al ser independientes, simplemente se colocan infinitas. Eh, bueno, eso es. A las partes de la ID, si quieren ver el último polígono que se registró, entonces le dan ID, doble clic, ¿cierto? Uno para ver el registro ascendente y otro el registro descendente. Eso es un poco la lógica de esto. El último polígono que se registró entonces fue el de Danae Orellana, el número 52, que si mal no estoy, si yo lo hice y fue este de acá, no sé, 50. 51, es la palmera. Ahí está, el registro 52. Este se agregó después, ¿no? Bueno, eso es más que nada el tema de las columnas. Todas las columnas tienen la misma funcionalidad, esto de ordenar, de agrupar y ordenar de descendente a ascendente o viceversa. Pero también hay un botón el cual te permite realizar búsquedas más específicas. Ah, sí, también mencionar. La tabla muestra los 10 primeros registros solamente y si ustedes quieren ver el 20, por ejemplo, se van acá al lado y se va a actualizar, ¿no? Hasta los 20, después siguiente serían los 30, 40, 50, 60, etcétera. ¿Quieren ver todo de una? Perfecto, pueden venir acá, ¿cierto? Y decir que muestre los 50 primeros registros. Y ahí la tabla se expande, o si quieren volver a 10, también se corta. Ahí está, primeros 10, ¿no? Ahora quieren ver 100, también es posible, como les digo. Pero claro, solamente se va a registrar la cantidad de polígonos antes del 100. Pues en este caso no tengo 100 entradas, simplemente se muestran 52. Yo lo dejaría en 10, sinceramente, por el tema de estética. Y ahora sí, vamos a buscar información. Por ejemplo, si yo quisiera ver los registros solamente que hizo Octavio Peña, y la tabla filtra automáticamente todos los registros que estén asociados a esto que yo ingresé. Ahora, esos registros pueden ser para cualquier columna, por lo cual funciona bastante bien. Por ejemplo, yo quiero ver solamente los, en este caso que tengan descripción árbol, acá se muestra. En este caso todos acá en la descripción de los datos dice árbol, ¿no? Ahora en los detalles de acá también dice árbol y acá también dice árbol, por lo cual en cualquier parte donde se diga árbol de algún campo del registro se va a detectar y se va a filtrar en base a eso. Pero en las máquinas, lo mismo. Máquina, ahí están las máquinas, ¿cierto? Ahora acá también se considera la máquina, por lo cual todos estos registros de acá se muestran en base al filtro que yo hago. Información. Y quiero ver, no sé, los datos que se tomaron el día 27 del 11, y ahí están. ¿Ok? A eso sirve un poco el tema del buscar. Eh, bueno, la tabla es bastante interactiva en cuanto a la información que uno quiere visualizar, ¿no? Y por último llega esto de acá, que es la descripción de los campos, que tiene un poco más que nada que ver con el catastro y cómo llenar de cierto los campos que están en los polígonos. Acá es una pequeña descripción, realmente esta tabla es bastante estática, simplemente muestra el nombre del campo a llenar y la información que debería ir adentro, ¿no? El nombre de observador en este caso, que es quien captura los datos, el elemento, el tipo de elemento que representa, la descripción, una descripción breve, etcétera. Es una manera de guía, ¿no? De decir qué información debería adelantarse e ir en los campos de los polígonos. Y bueno, eso sería más que nada el funcionamiento de la plataforma. Ahora, lo interesante de esto es ustedes venir acá, ¿cierto? A la parte de capa y decir, ya quiero que me muestre la red de distribución junto con los polígonos, ¿cierto? También quiero ver entonces la red de cañerías y por último considerar los puntos de ingresos que tengo actualmente. La información se va llenando automáticamente, todo se pone uno encima de otro según el orden en que se entierran las capas. Ahora pueden decir entonces, quizás sería también bueno tomar radiación solar. Le bajo un poquito, o le bajo más, o le subo, perdón, y puedo ver entonces las zonas más óptimas para plantar, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos acá. Si yo quisiera, por ejemplo, poner un árbol acá, ya sé que tengo una tentativa de cañería, ¿no? Por lo cual ya sería interesante hacer una excavación rigurosa, ¿no? Y revisar si realmente hay una red de cañería sacado presente. La radiación indica entonces que es una buena zona para plantar por lo en cuanto a la iluminación solar y no hay elementos cadastrales actuales en la zona, ¿no?
yo quiero pagar esto, ¿cierto? Puedo ver un poco la distribución de la zona. ¿Es viable para plantar? Eso es un poco la pregunta que se debería hacerse al momento de consultar información acá, po, ¿verdad? Ahora me puedo ir a otro sector. Generalmente, por ejemplo, todo lo que limita, o mejor dicho, deja en función dónde puedo plantar y dónde no, son los elementos que ya están actualmente y la posible red de cañería. Por ejemplo, si yo, digamos que estos puntos los generan ustedes, ¿no? Y yo sé que por acá hay una intersección entre la red de cañerías del 2013 y algún registro entonces actual que yo he tenido. Ya, entonces yo sé que en esta zona, por ejemplo, sí o sí va a haber cañería. ¿Ya? Aparte, acá hay una sombra, la cual me estaba insinuando entonces que quizás no es tan interesante plantar en esta parte por el peligro en cuanto a la obstrucción de la luz de la radiación, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Y la posible permanencia de una red de cañerías en la parte baja del suelo, ¿no? Bueno, eso es un poco más que nada el funcionamiento de la plataforma y también sirve de base de datos para poder consultar el- la información que ustedes vayan llenando, ¿no? Sobre los distintos elementos o en este caso árboles que se intentaban almacenar, ¿no? Ese es el funcionamiento general de toda la plataforma y esperemos que con esto ya en buena mano, ¿cierto? Pueda ser una buena herramienta para el tema de la gestión de infraestructura de acá del liceo. Y también el uso de suelo. ¿A qué me refiero con uso de suelo? La gestión entonces de los elementos que van en la superficie, ¿no? Eh, Quizás, no sé, bueno, en el próximo futuro puedan implementar, se nos dijo, ¿cierto?, que algunas mesas de camping por estas zonas, una vez que eso se implementen, ustedes pueden venir a la plataforma, cargar esa información y ya saber que por acá hay una mesa de camping, ¿ya? Eso es un poco más que nada para efectos prácticos. Bueno, como bien dije, esto es un video simplemente explicativo de cómo funciona, un poco más interactivo para ver las posibilidades de la plataforma. Y en caso de, va a ir un manual de instrucciones en cuanto a las funcionalidades de la misma plataforma, ¿no? Esperemos que entonces todo finalice bien en el proyecto y que no se generen retrasos en cuanto a, que realmente no creo porque el proyecto está listo, pero en cuanto a la implementación de esto en el liceo probablemente se vaya a dejar en un computador en la unidad de informática. Así que eso, que tenga buen día el que está viendo esto y me despido.